Prólogo. Manuel Jiménez Redondo. El final de la historia, la Revolución Francesa y Napoleón. Empecemos por reseñar algunas de las ideas que más repite Kojève en el presente libro. La fenomenología del espíritu de Hegel es la historia entendida como llegada a su final. Es la autocomprensión de esa historia en el momento en que esa historia se cierra, es el hombre que se entiende cuando el hombre, como ser histórico, se consuma y se acaba. Es la comprensión definitiva acerca de que sea el hombre cuando éste se termina y se deja atrás, y cuando se deja atrás no en la perspectiva de ningún superarse a sí mismo, sino como hombre perfecto, acabado, como hombre que ha realizado toda su esencia, todo lo esencial que tenía que realizar y que se hace de sí él. Correspondiente concepto que, como parte de esa esencia, la completa en el sentido de que es la exacta revelación que ella se hace de sí misma. O también, el hombre no tiene ya nada que recordar en el sentido de que hubiese aún de ponerse por delante algo que, estando llamado a serlo, él no lo fuese aún. La fenomenología del espíritu representa entonces la terminación de la esencia humana por ambos lados, por el lado del desenvolvimiento activo de esa esencia, reflejada en la fenomenología del espíritu, y por el lado del desenvolvimiento contemplativo de su propia autocomprensión. Este hombre históricamente acabado y perfecto es el individuo humano libre y reconocido, síntesis de lo universal y lo particular, ciudadano del orden político configurado conforme a los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, es decir, del orden político democrático liberal que despunta con la Revolución Francesa, expandida y universalizada por el imperio de Napoleón y actor del orden económico del trabajo libre, del libre mercado, del capital y también de la ciencia y de la tecnología ligada al sistema económico que el orden democrático liberal hace posible, cuida y fomenta, pues constituye su base. Ese hombre es el burgués y el ciudadano, ciudadano porque fue burgués que entendió y se convirtió en revolucionario. La fenomenología del espíritu es la interpretación de la acción revolucionaria y de la acción de Napoleón que la completa y propaga, es la interpretación del último vuelco en la acción antropógena. En la autoproducción del hombre. La batalla de Jena es el último episodio de la dialéctica del amo y del esclavo que cierra esa dialéctica. El texto de la fenomenología del espíritu, que Hegel concluye durante la batalla de Jena, es la interpretación del significado que esa batalla cobra. Y debe insistirse a su vez en que entendido ese último acontecimiento, ese último acto simbólico de la autoproducción del hombre, acaba y cierra al hombre, es la perfección y terminación de éste. Comunismo y fascismo, y en general la convulsiva y aún catastrófica historia del siglo XX, no pueden considerarse sino fenómenos de crisis de ese orden, que no tienen más remedio ni más salida que acabar retornando a lo mismo, al hombre acabado con la Revolución Francesa, o, si se quiere, al hombre acabado con las revoluciones burguesas o transformaciones revolucionarias de fines del siglo XVI en Inglaterra y de fines del siglo XVIII en los Estados Unidos y en Francia, que, de nuevo, no tienen otra interpretación posible, ni en todo caso más completa, que la que de todo ello se hace en la fenomenología del espíritu de Hegel. Cualquier otra cosa no será sino una desviación respecto de lo perfecto, desviación que no tiene más medida que lo perfecto ni más salida que el retorno a él, y, correlativamente, cualquier otra interpretación acabará entendiéndose en definitiva como algún tipo de variación de lo dicho por Hegel. En todo caso, la historia se ha acabado, la interpretación de ese acabamiento está hecha, y lo que resta es, si acaso, la extensión y normalización de ese cierre, que en la historia del siglo XX no ha hecho sino confirmar su propia autocomprensión. El hombre, satisfecho, y su libro. La
fenomenología del espíritu se convierte en algo así como el libro por antonomasia, el libro por excelencia, en el que, ahora de verdad, y no como vanamente prometía Fichte en el anuncio de sus cursos en Berlín, queda resuelto el enigma del mundo y de la autoconciencia, en el que queda resuelto el enigma y satisfecha la complicada ecuación que para el hombre era su propia esencia. El hombre posrevolucionario, el burgués que, incluso antes de haberse sacudido la figura del amo para erigirse en ciudadano, había reducido el mundo a utilidad, que incluso renuncia ya a la teoría del valor-trabajo reduciéndola a la teoría del valor-utilidad, es decir, el hombre posmarxista, el ciudadano del orden democrático liberal que el saber económico y el saber tecnológico vuelven además estable, prestándole incluso un frenesí que no es sino un girar el mismo sobre sí mismo simulando. Novedad, es el hombre satisfecho en su esencia, o simplemente también el hombre satisfecho. Narcisista, que no ha de darse a sí mismo más vueltas teóricas ni prácticas del tipo de aquellas vueltas y vuelcos esenciales en los que consistió la historia de su propia autoproducción. Ese hombre se instala en una inmediatez cuasi animal, es una especie de retorno de lo histórico a lo biológico, es superficial, pues es la revelación del enigma de lo oscuro y de lo profundo. Y la revelación de la profundidad no puede consistir sino en un convertirse la profundidad en superficie, y, en todo caso, acaba generando un mundo que no es ya sino plasmación de la nihilidad, vanidad, y ahora banalidad de su propia esencia, o, más bien, de la nada, de la inesencia de su propia libertad. Consumada. Se queda ya en cierto modo por detrás de sí mismo, pero no en dirección a ningún superhombre. Él es el hombre posnietzscheano o posromántico en general, pues él es lo último, el Dios que había de venir y la teofanía en que queda revelado y resuelto el enigma del Dios que había de venir, él es el Dios revelado. Ese hombre lee quizá a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, a Descartes, a Hume, a Kant o a Nietzsche, lee a Dante, Shakespeare o Hölderlin como podría también no leerlos o como podría leer cualquier otra cosa. Los lee sin más consecuencias y sin que ya de ello o de ellos se siga propiamente riada, pues ya se siguió todo, y, en todo caso, los lee a título de inestimables posesiones suyas que están a su entera disposición y a las que él puede acceder o no acceder, de las que él puede gozar o no gozar. Voluntad. Siendo esta voluntad, en cuanto satisfecha, lo único importante, ella es siempre el resultado de lo que en esos textos se refleja. Y así, la fenomenología del espíritu. Como interpretación de ello, pero que se funde con la inmediatez de ese resultado, es una concentración de sentido, una plenitud de sentido que se deja a sí misma atrás y que, por eso, no hay quien la entienda. Solo se deja entender en aquellos raros momentos en que alguien ensaya de verdad proyectar o bien algún importante sentido nuevo, o bien algún nuevo e importante cuestionamiento de sentido concerniente a lo que pueda ser el hombre. El libro entonces se ilumina, recobra su sentido, o brilla en su sinsentido, recobra su lado de ultimidad, de plenitud y totalidad de sentido, o de inversión de ella, en la que consiste, aunque quizás solo por alguno de sus lados. Y es precisamente entonces cuando quien intentó la novedad o la supuso no puede menos que quedar convicto, y muchas veces también confeso, de que aquella supuesta novedad hacía mucho tiempo que estaba explorada por Hegel y había sido mucho mejor y más completamente expuesta por éste en la fenomenología del espíritu. Deseo y trabajo, libertad y terror, soberanía y mal radical. Con la Revolución Francesa, el siervo que, por terror al amo que lo amenazaba con la muerte, transformó con su trabajo el mundo para que lo gozara el amo, reprimiendo su propio deseo y desistiendo de sí como deseo. No se ha echado ahora para atrás por terror ni ha dudado en ejercerlo, pues sabe que viene implicado por la libertad. El burgués moderno, inicialmente siervo aún con amo, al que todo se le había acabado revelando como utilidad, es decir, como ser para otro o ser para él, al que todo se le había acabado revelando como suyo o potencialmente suyo,
también se descubre como siendo para todos y como siendo todos también para Él, todos, en el que Él es un uno reconocido entre todos y en medio de todos, individuo universal. El siervo ha comprendido. El mundo es suyo, y la voluntad general, que es el querer de todos, de cada uno y de cada uno y de todos, y que, como enseña Rousseau en el contrato social, es la soberanía. En ejercicio, se convierte en la única esencia que de verdad el mundo tiene. El siervo, entendiendo, se ha sacudido al amo, y la expresión definitiva de ese entender es lo que se refleja en el libro de Hegel. Y en ese entender se ha asumido el mal radical en que la libertad absoluta puede trocarse, aparte de que ésta, ya de por sí, va o puede ir de la mano del terror, como Hegel dice y Kojève subraya una y otra vez. Que la libertad, tal como lo formula Kant, no pueda tenerse por ley sino a sí misma significa que, habiendo de atenerse el hombre no más que a sí mismo, la ley que el hombre libre se da a sí mismo, la ley de todos y de cada uno para todos y para cada uno, habría de poder considerarse como proviniendo de la voluntad unida de todos, o significa que el hombre libre, ya en un marco jurídico legítimo conforme a los principios universalistas del derecho moderno, habría de obrar moralmente. De manera que pudiese querer que sus orientaciones más generales pudieran convertirse en orientaciones de acción para todos los seres libres, o en orientaciones defendibles ante todos los seres libres. Las leyes de la libertad, tanto en el derecho como en la moral, no son sino el yo obrando como universalidad, el yo en acción como universalidad. Pero esa universalidad como universalidad en obra no es sino yo obrando. Con lo cual la exigencia de universalización puede muy bien invertirse y verse convertida en adopción de la máxima de la no universalizabilidad de las máximas, pues yo ha de ser todos y cada uno, y todos y cada uno han de ser yo, pero quizá yo no en el lugar de uno cualquiera de todos, sino usurpando el lugar de todos y cada uno, pues cada yo, como síntesis de lo particular y lo universal, es tal que, por así decirlo, tanto está radicalmente individuado como ocupa toda la extensión del yo, y lleva dentro el posible deshacimiento de esa síntesis, la posibilidad del radical no reconocimiento del otro. El mal radical dista muy poco del bien y se convierte para la conciencia moderna y contemporánea en próximo y banal. Según las representaciones religiosas, ya desde toda la eternidad, y aún antes de que el mundo y el tiempo hubiesen sido creados, se habría producido en el seno mismo de la divinidad la rebelión de Lucifer, del portador de la luz, del portador de la inteligencia. Ésta había revelado su lado abismático de sombra precisamente ante el designio del Dios, concebido por Dios desde toda la eternidad, de hacerse hombre, ante el designio de Dios de que Dios, la universalidad, pudiese ser uno cualquiera de todos, contra la síntesis de individualidad y universalidad que representaba el Hijo. La rebelión no tiene otro contenido que el contenido mismo contra el que se revuelve. En puridad, el mal es lo mismo que el bien. Dice Hegel, a lo que inmediatamente hay que añadir, como también dice Hegel, que el mal es lo radicalmente opuesto al bien, y, sin embargo, abstractamente, otra vez lo mismo que el bien. La muerte, la libertad y lo absoluto. Lo que es el hombre incluye también entender que lo que él entendió como Dios no es sino él. Dios era el amo absoluto que amenaza con la muerte, que es el más allá que pasa por la muerte, o que es la muerte, o que es lo finito quedando de manifiesto en su carácter de nada, que es la nada de lo finito, o que es lo finito como tal, pues cuando decimos, como tal, solo podemos decirlo poniéndonos más allá de lo finito. Y es ante su finitud, es ante la muerte, es ante Dios, ante lo que el siervo antiguo pagano o cristiano y el siervo moderno cristiano o agnóstico se echan para atrás. Y es aceptando la muerte como el más allá propio suyo, es decir, es aceptando morir de su propia infinitud, es entendiéndose como finito por haber de entenderse como lo finito opuesto a su propio infinito,
Es así como el hombre se ha convertido en l'Néant de Dieu, en la nada de Dios. Como dice Kojève, es así como se ha convertido en Dios. Dios se ha hecho hombre. El hombre ha entendido que él no es sino poniéndose en el lugar de Dios. Y por eso también la libertad es absoluta, pues esta es el sacudirse al amo absoluto, a Dios, poniéndose en el lugar de Dios, asumiéndose como la nada de Dios. Una de las ideas más básicas y también una de las ideas más repetidas en los textos contenidos en el presente libro es la copertenencia de la libertad, la muerte y lo absoluto. Son tres caras de lo mismo, y Kojève se esfuerza una y otra vez en mostrarlo así. Entender esa copertenencia se convierte para Kojève en el centro mismo de lo que dice Hegel en la fenomenología del espíritu, por más que a veces parezca que a Kojève le cuesta atar los distintos cabos de lo que Hegel dice, quizá porque Kojève renuncia en definitiva al alcance de las tesis de este. Repasemos muy brevemente esa copertenencia recurriendo al propio Hegel. Hegel recurre a un concepto de libertad que quizás sea el más elemental de todos, que por eso no se deja fácilmente poner en cuestión y que pone enseguida a la vista la copertenencia de la libertad y la muerte. Decimos que alguien actúa libremente cuando actúa, de forma que podría también no haber actuado. El ser libre consiste en un haberse acerca de ese no, consiste en negatividad. Y si actuar libremente consiste en actuar de forma que también podría no haberse actuado, el ser libre consiste ante todo y por de pronto en un haberse acerca de posibilidades de sí. El ser libre no es algo dado, es esencialmente deseo, proyección y acción. Es un hueco, y, en este sentido, es nada, como dice Kojève. Pero entonces, actuar libremente es un haberse acerca del no de la posibilidad no elegida, es decir, acerca de las posibilidades que, habiendo sido tomadas en consideración, se desecharon, no se eligieron. El ser libre es un haberse acerca de ese no, quizá en forma de alegría o satisfacción por no haber elegido aquello que por fortuna no elegimos habiendo estado quizá a punto de elegirlo, o quizá en forma de desesperación por no haber elegido aquello que, habiendo podido elegirlo, finalmente no elegimos, de lo cual nos arrepentiremos siempre. Pero si seguimos por esta vía tenemos que decir que el ser libre es también un haberse acerca del no de aquello que no tomamos en consideración ni nunca podremos tomar en consideración, porque nunca estuvo a nuestro alcance, aunque sí esté al alcance de algún humano en general. En todo caso, ser libre es siempre y esencialmente, con el alcance que fuere, un haberse acerca del no de la posibilidad no elegida. Ahora bien, ser libre es asimismo un haberse acerca del no de la posibilidad elegida. Pues la elegimos de suerte que estuvo también en nuestras manos el no elegirla, y así nuestro ser libres puede muy bien verse acompañado por la alegría de haber elegido aquello que, pudiendo no haberlo elegido, acabamos por fin eligiéndolo, o quizá verse también acompañado por la tristeza y la desesperación de haber elegido aquello que finalmente elegimos, habiendo podido también no elegirlo. Pues bien, si ser libre es un constitutivo y esencial haberse tanto acerca del no de la posibilidad elegida como también acerca del no de la posibilidad no elegida, entonces ser libre es un haberse, y, por cierto, un constitutivo y esencial haberse, acerca del no de toda posibilidad. Pero para un ser que consiste en deseo, proyecto y acción, el no de toda posibilidad es la muerte. Por tanto, solo un ente que consiste en un esencial y constitutivo haberse acerca de la posibilidad constitutiva y básica de también no ser, acerca de su propia muerte, puede ser libre. Y ello tiene pleno sentido. Pues nuestro ser libre tiene en cada caso que ver, por así decirlo, con un no ser parcial nuestro, y, por eso, tendrá siempre que consistir también, en definitiva, en un haberse acerca del no ser completo de sí mismo como una posibilidad última de sí mismo, como la posibilidad más radical de todas, y, por tanto,
También una verse acerca de la posibilidad del no ser de todo en general en cuanto que la existencia humana da consigo como estando en medio de ese todo. ¿Por qué hay cosa alguna y no más bien nada? La pregunta que Leibniz señala como primera pregunta de la filosofía en los principios de la naturaleza y de la gracia fundados en Razón 1714, y que después repite Heidegger en su conocida conferencia, ¿qué es metafísica? 1929, es la cuestión que por una u otra vía, y de forma más o menos explícita y sistemática, habrá de salirle al paso y habrá de inquietar a todo ser libre, que, por tanto, no puede ser sino un ser racional, es decir, un ser aguijoneado por la pregunta del por qué, es decir, por la necesidad de dar, de darse, razones en lo teórico y de optar con razones en la práctica. Leibniz dice en ese opúsculo que esa primera pregunta metafísica, es decir, esa pregunta referida al ente en general, al ente como ente, no puede ser otra que la de ¿por qué algo y no más bien nada? Porque la nada es más simple y fácil que el algo. Hegel, en cambio, en el principio de la ciencia de la lógica, trata de mostrar que el ser y la nada, tomados en puridad, son lo mismo, y que, por tanto, la nada no es más difícil que el ser ni el ser más difícil que la nada. Pero dejando de lado la ciencia de la lógica, que no es aquí nuestro tema, está claro que el consistir en definitiva la libertad en un haberse acerca del no de toda posibilidad, también la del ente en general, no tiene una estructura menos compleja que la de cualquier cosa dada inmediatamente y positivamente ahí. En términos de Kojève, la negatividad no es menos compleja que la identidad ni la nada más fácil que ésta. Más sobre la libertad, la muerte y lo absoluto. Pasemos ahora a la relación entre la libertad y la muerte, por un lado, y lo absoluto por el otro. Ser libre es un esencial haberse acerca del no de la posibilidad elegida y de la posibilidad no elegida, y, por tanto, un haberse acerca del no de toda posibilidad, y, por tanto, también un haberse en definitiva acerca del no ser o del no haber sido como una posibilidad, tanto de sí mismo como de todo. Por tanto, ser libre es, por este lado, un quedar más allá de sí mismo y de todo. La omnitud del ente, que el ser libre deja tras de sí en su movimiento de ser su más allá, queda convertida por la metafísica del entendimiento, en un ser individual cuya existencia sería necesaria por el propio concepto que no tenemos más remedio que hacernos de ese ser. Hemos de concebir ese ser como el ente más grande que el cual nada puede ya concebirse, que ya incluye en sí toda realidad y toda condición, de la que toda realidad e incluso el ser libre habrían de poder derivarse. Si es que podemos concebir cómo puede ser creado un ser libre, dice Kant, a ese ser individual lo llamamos Dios. Pero en su crítica de la razón pura, KRV, Kant destruye los tres tipos de pruebas de la existencia de tal ente que la razón humana ha escogitado. Y con tal destrucción de las pruebas en que se sostenía la suposición de la existencia de un ente que respondiese a la noción que la metafísica del entendimiento se hace de Dios, el ente racional y libre, en su consistir en un más allá, en su haber de ponerse allende toda realidad y toda condición, está quedando en el lugar y no tiene más remedio que ponerse condicionalmente en el lugar de un absoluto e incondicionado que él, en realidad, no puede ser, KRV, a 612 SS. Y así podemos decir que, en la crítica de la razón pura, la razón humana se descubre como la nada de lo absoluto y de lo incondicionado en la que, sin embargo, lo absoluto e incondicionado, lo que ya queda allende toda condición, consiste. Lo incondicionado es la razón. O en palabras de Kojève, la razón, el ser libre, es el no ser de Dios, no ser en el que Dios se revela consistiendo. La libertad es la nada de Dios, que es el Dios revelado. El ateísmo es, en este sentido, condición de la libertad. Es decir,
La libertad, cuando conceptualmente se da alcance a sí misma en su carácter absoluto, cuando se sacude al amo absoluto en el que la conciencia religiosa y metafísica convierte el más allá que es la libertad y la muerte, cuando el hombre asume su finitud y su muerte, se es el su muerte, como dimanando ésta de su quedar más allá de sí mismo, de su propia infinitud, cuando no queda otro incondicionado que la razón capaz de borrar todo incondicionado y, por tanto, capaz de borrarse. También a sí misma, cuando se sabe esencialmente como negatividad no puede menos que ser ateísta. Pero, en este punto, Kojève duda acerca de cómo expresar lo que quiere decir. Kojève sistemáticamente duda y sistemáticamente recurre a autocorrecciones del tipo, C, conversión del hombre religioso al ateísmo, o más exactamente, al antropoteísmo, p. 114, 1. Dios se hace hombre. Y conforme al principio de la doctrina del ser de Platón en el Sofista, que Hegel hace suya en el capítulo 3 de la Fenomenología del Espíritu. Nada es sin ser lo otro de sí mismo, y lo absoluto no es sin ser lo absolutamente otro de sí, lo absoluto no es sin ser lo relativo, pues no es sino lo relativo como tal, conforme a lo que hemos dicho más arriba de lo finito e infinito. Es como si el argumento ontológico nos quedase reconstruido más allá de su destrucción, por encima de ella, cuando tomamos el ser y la nada en su puridad. Pero entonces podemos decir que el concepto que se hace de sí la libertad absoluta moderna en la que se terminan y tienen acabamiento el hombre moderno y el hombre en general, es decir, el concepto que se hace de sí la libertad moderna y la conciencia moderna en general, no es sino el concepto greco-platónico de la representación cristiana. La conciencia moderna es la representación de que Dios se hace hombre, traída a concepto 2. Y es este centro mismo del concepto de la libertad absoluta moderna el que Kojève no sabe bien si calificar de ateo o de antropoteísta, como ya había sucedido en la esencia del cristianismo de L. Feuerbach. En este punto sucede lo que se dice, también en referencia a lo incondicionado que tampoco puede ser ya un incondicionado del entendimiento, en unos versos del segundo libro del libro de horas de Rilke. Du ist die Zukunft, und ich den anderen nimmer anders sechst, /diagonal dem Schiff als. Kusteun dem Land als Schiff. Te muestras a los otros siempre otro, /diagonal tierra al navío y barco a la costa. Si nada es sin ser lo otro de sí mismo, si lo absoluto no es sin ser lo absolutamente otro de sí, ello quiere decir que éste no es a su vez sin diferenciarse de sí y quedar para sí mismo ahí en su ser otro. Dios esencialmente se revela. Lo absoluto es esencialmente revelación. El espíritu es esencialmente revelación, el espíritu tiene necesariamente que aparecer y parecer. La apertura, la verdad, no tiene más remedio que presuponerse. El yo precede necesariamente, antecede siempre ya incluso, a la consideración de que el yo hubiera podido muy bien no ser, como subrayó Fichte. Tiene necesariamente que presuponer la apertura en qué consiste. Pese a que, y precisamente porque, el ser libre no puede entenderse sino como pudiendo también no ser, como quedando ya siempre referido al más allá de sí, barruntándose como el lugar de un absoluto que él no es, se es desde siempre ya la luz original, increada porque, siempre se presupone a sí misma, es la Alesae. Que no puede ser a la vez sino do absolutamente otro de ella. La lisi, ocultamiento, enigma y también olvido. La Alesae no es aquí una noción distinta de la verdad del juicio, pues donde el ente se hace manifiesto en lo que él es o no es en el juicio, en la diferencia que es el juicio, la cual acaba en definitiva reasumiéndose en la diferencia que lo absoluto es respecto a sí mismo, en que originalmente consiste la revelación, la luz, la Alesae, también en el más modesto juicio. Al igual que entre los pucheros, como recordaba Teresa de Ávila, anda Dios. La estructura del presente libro de Kojève. Tal
como lo ve Kojève en el tercer apéndice del presente libro, la fenomenología del espíritu de Hegel es una descripción fenomenológica de la existencia humana. La existencia humana es descrita en el libro de Hegel tal como aparece o se manifiesta a aquel mismo que la vive. Hegel describe el contenido de la conciencia que el hombre tiene de sí en el ir quedando dominado el hombre bien por alguna de las actitudes existenciales tipo que se hallan en todos lados, certeza sensible, percepción, entendimiento, autoconciencia, que son los títulos de los capítulos y 4 de la fenomenología del espíritu, bien por la actitud que caracteriza a épocas históricas determinantes, que es a lo que más bien se refiere Hegel en los capítulos V7 del libro, titulados respectivamente, razón, espíritu, religión. Pero Hegel, añade Kojève, escribe la fenomenología del espíritu. Después de haber pensado e integrado en su espíritu todas las posibles actitudes existenciales. Hegel conoce la totalidad de la existencia humana y, en consecuencia, ve la existencia humana tal como ésta es en realidad, o en verdad, o efectivamente. Y así, al poseer un saber absoluto, este es el título del capítulo 8 y último de la fenomenología del espíritu, Hegel no tiene más remedio que ver las actitudes existenciales dadas, parciales e históricamente condicionadas, de forma distinta a como las ve el hombre que las realiza. Para el hombre que las realiza se trata de una actitud que él cree total o la única actitud posible, o por lo menos la única admisible. Hegel, en cambio, sabe que se trata solo de un fragmento o de una etapa de formación de la existencia integral. Y él es el único que ve los vínculos, links, que unen entre sí esos fragmentos, así como el orden de las etapas. Y la fenomenología del espíritu consiste en eso, en poner en evidencia esas conexiones, esas transiciones entre fragmentos, y en poner en evidencia el orden que asegura a la descripción fenomenológica un carácter científico, es decir, el haberse convertido en un saber definitivo, el saber en su propia necesidad y absoluto. Pues Hegel describe esas actitudes existenciales tal como le aparecen a Hegel, tal como ellas son en sí y no como le aparecen a la conciencia que las está realizando, y por eso Hegel dice, tal como esas actitudes existenciales son en sí o para nosotros. Pero para que ello pueda ser consistentemente así, tiene que haber un punto, y en ello consiste el último capítulo de la fenomenología del espíritu, el capítulo 8, en el que en esa marcha se hace final y definitivamente patente que la actitud existencial de la que estamos hablando, tal como aparece como siendo de verdad y en sí, resulta que no podía ser ya sino inexorablemente la nuestra. En ese punto es lo mismo lo que esa actitud existencial última es en sí y lo que esa actitud existencial es para la existencia que la realiza, que somos nosotros mismos, y que hemos entendido así la historia de la que somos producto. Ese punto final consiste en una Aufhebung, en una supresión y superación última de la forma de la objetualidad. El objeto en cuanto es la actitud existencial tal como ella es en sí o para nosotros, y el objeto en cuanto es esa actitud existencial tal como ella es para el sujeto que la realiza, y que en el capítulo 8 es el saber fenomenológico mismo, son en el capítulo 8 del libro una sola cosa. El saber se ha vuelto aquí absoluto, lo cual quiere decir, aquello sobre lo que versaba resulta no ser sino el mismo y él no es sino ese versar sobre sí en su propia necesidad. Este serse que conceptualmente se da alcance a sí mismo sin tener ya ningún objeto enfrente, o ese objeto que no es ya sino la propia intuición vacía y sin determinación en la que ha venido a parar al versar sobre sí mismo, es a la vez ser y nada, o es otra vez, al final del todo, el retorno al origen del que partimos, si bien ahora en el terreno de ese saber que se sabe absoluto. Concordancia del concepto con su objeto o del objeto con su concepto. Pero
esto que dice Kojève en el último de los apéndices del presente libro puede decirse también recurriendo a la forma en que lo dice varias veces el propio Hegel en la fenomenología del espíritu. Se trata de la versión aparentemente paradójica que da a la teoría de la verdad como correspondencia. El conocimiento, dice Hegel, cuando es de verdad conocimiento, es la concordancia del concepto con su objeto. Lo que decimos es verdad cuando aquello que predicamos de algo se corresponde con aquello que ese algo efectivamente es. Pero también podemos decir que el conocimiento, cuando efectivamente es conocimiento, es la concordancia del objeto con su concepto. ¿Por qué? Porque la pretensión del conocimiento es que aquello sobre lo que el conocimiento versa cuando el conocimiento es conocimiento de verdad, es tal como el conocimiento dice que es, aunque no hubiese conocimiento. Es lo que queremos decir cuando decimos que conocemos algo tal como en sí y en realidad es. Ese es el concepto verdadero de objeto para el caso del conocimiento verdadero. Pues bien, conforme a la fenomenología del espíritu de Hegel, la conciencia cognoscente hace sistemáticamente la experiencia de que el objeto no se corresponde con su concepto, no simplemente de que se haya equivocado respecto de algún punto del objeto que, pese a ello, quedase intacto en su estructura de objeto, sino que la conciencia hace sistemáticamente la experiencia de que la estructura de objeto que había supuesto queda refutada por la experiencia que la conciencia hace del objeto. Y queda refutada porque lo que se suponía como estructura de objeto no resultaba ser sino sujeto, o era una estructura de objeto distinta de la supuesta, y como resultado de esa experiencia, la correspondiente estructura de objeto y la de sujeto se mudan, cambian. Y es así, por esta extraña y abstracta vía, por la que lo que empieza planteándose como una teoría del conocimiento se convierte finalmente en una historia entendida. En una historia conceptual del desenvolvimiento del espíritu humano en lo que se refiere a su relación con la verdad. Y para Hegel sucede que el fenomenólogo no necesita propiamente traer nada de fuera, sino que le basta con limitarse a observar lo que le resulta a la conciencia en relación con su objeto. El limitarse a mirar, el añadido, Hegel y nosotros. Propiamente, la fenomenología del espíritu no tiene método, dice Kojève repitiendo a su modo lo que el propio Hegel dice en la introducción a la fenomenología del espíritu. Esta es al menos la pretensión de Hegel. Hegel y el lector, nosotros, como dice Hegel, nos limitamos a observar, a mirar el movimiento de cómo queda desmentida la estructura de objeto que la conciencia supone y cómo con ello cambia la correspondiente estructura de sujeto. Pero tal pretensión de Hegel hay que tomársela cum grano salis. Vamos a señalar varios aspectos de ella. A. Cuando Hegel dice, nosotros, nosotros, está muy lejos de poder constituirse o cuajar en un instante, en un tristras. Por de pronto, para entender a Hegel, para quedar incluidos en ese, nosotros, el lector tiene que entender el lenguaje de Hegel. Y los problemas que ello conlleva son ya de por sí razón suficiente para recomendar lecturas de Hegel como la que se contiene en los textos recogidos en el presente libro de Alexandre Kojève. Esta lectura no solo sigue impresionando, sino que tiene además un elemento de provocación que no es fácil sacudirse. Y en la filosofía del siglo XX ha contribuido de forma muy importante a la constitución de ese nosotros al que se refiere Hegel. B. Pero, nosotros, si añadimos algo, o el fenomenólogo si añade algo, dice Hegel. El fenomenólogo se fija en la nueva estructura de objeto que le ha amanecido a la conciencia cognoscente, aunque ella no sepa la proveniencia de esa estructura. 3. Y lo que ocurre es que, entre los objetos sobre los que la conciencia esté versando o haya podido versar, somos, nosotros, los que decidimos, o es el fenomenólogo quien decide.
¿Cuál es precisamente la estructura de objeto que conceptual o lógicamente se sigue de la crisis de la supuesta estructura de objeto sobre la que la conciencia canyescenti o agente versaba antes y que se le vino abajo? Pues, por más que la conciencia esté incluso muy lejos de barruntarlo, aunque jamás se le hubiera podido pasar siquiera por la cabeza, esa crisis y lo que lógicamente se sigue de esa crisis son la razón de que la conciencia canyescenti y agente esté versando sobre objetos de esa nueva y distinta estructura de objeto. Pero, aparte de eso, la nueva estructura de objeto que el fenomenólogo selecciona puede venirle sugerida a éste por la estructura de un objeto con el que, mediante lo que semeja un juego de asociaciones, a veces vertiginoso, quedan en relación otros objetos en lo que respecta a esa misma estructura. Esos objetos, o su consideración o tematización, pueden estar separados entre sí por mundos y por épocas enteras, si bien el fenomenólogo logra verlos en una sorprendente proximidad o copertenencia e incluso como momentos o aspectos de lo mismo. Y por este lado de asociaciones sorprendentes y aún vertiginosas, lo que Kojève llama en el último apéndice del presente libro, vínculos entre actitudes existenciales, que es lo que Hegel llama en su libro Übergänge, tránsitos o transiciones. Tiene en ocasiones un aspecto inverosímil, disparatado. Y, sin embargo, aunque se trate ciertamente de saltos conceptuales inverosímiles, una vez que Hegel nos ha hecho ver esas conexiones conceptuales es difícil quitárselas ya de encima y olvidarlas. Por ejemplo, el lector no tiene más remedio que verse sorprendido cuando la comedia ática se convierte en la estructura de objeto que se sigue de la estructura de objeto de la tragedia griega, y, lo que es más llamativo aún cuando de la estructura de objeto de la comedia ática se sigue conceptualmente la conciencia cristiana. C. Inicialmente, Hegel pensó dar a su libro el título de Ciencia de la experiencia de la conciencia, y si la ciencia de la experiencia de la conciencia consiste en los resultados de limitarse a mirar, está claro que ese mirar cobra una complejidad que no parece obtenerse o seguirse simplemente de lo que se dice que se está viendo, sino que se diría que ese mirar la lleva ya de antemano consigo. Y también está claro, en lo que respecta a lo que el fenomenólogo añade, que es en función de ello como ese mirar sabe muy bien qué nueva estructura de objeto está buscando, pues su encontrarla es empezar bosquejando ya de entrada una compleja e incluso inverosímil teoría de ella. Baste a este respecto con un solo ejemplo. En un momento del final del capítulo 3 de la Fenomenología del Espíritu, cuando, a partir de la experiencia que la conciencia hace con el objeto que es la fuerza física, a la conciencia le despunta el objeto que es ella misma, es decir, cuando en el libro se describe el tránsito de la conciencia, capítulos 2 y 3, a la autoconciencia, capítulo 4. Hegel comenta sobre la diferencia en que consiste la conciencia de sí, una diferencia que en definitiva no es ninguna, lo siguiente. Este captar o aprender la diferencia tal como ella es en verdad, o este captar o aprender la infinitud como tal, es para nosotros, o en sí. La exposición del concepto de esa infinitud pertenece a la ciencia. Pero la conciencia, tal como ella lo tiene aquí inmediatamente, vuelve a aparecer como una figura propia, o nueva de la conciencia, la autoconciencia, figura, que no reconoce la esencia de ella en lo anterior, sino que tiene a eso anterior, a la fuerza física, por algo completamente distinto. Y lo anterior en este capítulo 3, titulado Fuerza y Entendimiento, Fenómeno y Mundo Suprasensible, había sido, por este orden, el concepto y realidad de la fuerza, el juego de las fuerzas, el fenómeno y el noúmeno, el exterior y el interior, y la tesis de que nada es sin ser a la vez lo otro de sí, y ello absolutamente, y, por tanto, lo absoluto no es sin ser lo absolutamente otro de sí. Es decir, la noción de autoconciencia va de la mano de la diferencia implicada por la noción de absoluto y esta de la implicada por el concepto de fuerza. De modo que, por eso, estos,
elementos, disociados son en y para sí o por sí, cada uno un contrario de un otro, pero con ello ese otro queda ya dicho a la vez con él. O lo que es lo mismo, no es el contrario de otro, sino lo contrario puro. Así pues, él es en él lo contrario de sí, o lo que es lo mismo, no es un contrario sino puramente para sí, puro ser igual a sí mismo que no contiene en él ninguna diferencia, y así no es necesario preguntarnos acerca de cómo, ni mucho menos es menester que la filosofía haya de atormentarse y considerar no susceptible de respuesta a la pregunta de cómo, de tal ser procede la diferencia, de cómo haya podido ésta salir de él. Fenomenología del espíritu, cap. 3. D. Y, sin embargo, la idea de Hegel de que el fenomenólogo se limita a mirar ofrece un aspecto mucho menos inverosímil si reparamos sobre todo en el capítulo 5, que habla de la razón científica y de la conciencia revolucionaria moderna, y en las partes finales del capítulo 6, principalmente cuando se habla de la libertad absoluta y el terror y de la razón segura, de sí misma, el capítulo 7, el destino de la religión cristiana, y el capítulo 8, el saber absoluto. Pues vemos enseguida que el fenomenólogo se está limitando a mirar el movimiento de la experiencia que la conciencia hace con su objeto, a mirar también la crisis de ese movimiento y a señalar sin forzar nada las cosas cuál es el nuevo objeto que a la conciencia le amanece. En esos capítulos, nosotros nos hemos introducido en la ciencia natural moderna, en su autocomprensión y en la autocomprensión de la tecnología que se basa en ella. Nos hemos introducido en el cálculo diferencial moderno como principal instrumento de la ciencia natural moderna, nos hemos introducido en los principios y en la autocomprensión de las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII, nos hemos introducido en la economía política como ciencia específicamente moderna, nos hemos introducido en las tradiciones filosóficas racionalista y empirista moderna y en toda la Ilustración francesa. Nos hemos introducido muy de lleno en la filosofía de Kant como comprensión general determinante que en esa encrucijada la conciencia se hace de su objeto, y nos hemos introducido en la teología cristiana protestante y católica moderna y contemporánea, entre otras materias. En realidad, nosotros no hemos puesto nada ni hemos necesitado poner nada, sino una inteligente y muy bien informada forma de mirar. Todos los conceptos los hemos extraído del concepto mismo o de los conceptos mismos que la conciencia se hacía de su objeto y de la forma en que esos conceptos cambiaban en el curso de esa experiencia con el objeto. Incluso para hacernos concepto de la libertad moderna y hacernos cargo del alcance de este concepto no hemos recurrido sino a la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura de Kant y, siguiendo la sugerencia del propio Kant de recurrir a Platón, hemos recurrido a la doctrina del ser que Platón expone en los diálogos Parménides y el Sofista. Volviendo al presente libro de Kojève. El presente libro contiene las notas y a veces el contenido íntegro de algunas de las sesiones de los cursos impartidos por Kojève entre 1933 y 1939 en la École Pratique des Hautes Études de París, con el título de La filosofía religiosa de Hegel. Eso quiere decir que aquello sobre lo que estos cursos propiamente versan es sobre el contenido del capítulo 7 de la fenomenología del espíritu, o, más exactamente, sobre los temas de las partes finales de los capítulos B, 7 y 8, que son partes que se solapan. En la nota del editor con la que se abre el presente libro, Raymond Queneau dice que esta filosofía religiosa de Hegel era en realidad una lectura comentada de la fenomenología del espíritu, de modo que lo que el libro contiene son las notas de Kojève y el texto completo de algunas sesiones, pero aunque, efectivamente, a lo largo del libro se dice expresamente alguna que otra vez que lo que se está haciendo es un comentario literal de la fenomenología del espíritu, prefiero tomarme a la letra el título que Kojève dio a sus cursos y entender que los materiales contenidos en el presente libro no son sin más una lectura y un comentario de la fenomenología del espíritu.
de Hegel en conjunto, sino muy principalmente un comentario del capítulo 7, la religión y de todo lo que se relaciona expresamente con él. Añade el editor que, para la publicación, esas notas han sido revisadas por el señor Kojève, a quien sus actuales ocupaciones no le han permitido escribir la introducción a la lectura de Hegel que esperábamos de él. Pese a lo cual, el presente libro tiene por título Introducción a la lectura de Hegel. El libro fue publicado por primera vez en 1947. Kojève añade en la segunda edición 1962 una importante nota crítica acerca de uno de sus temas fundamentales, el de la desaparición del hombre al final de la historia, p. 489, todo lo cual revela, según me parece, una extraña relación, sino un cierto distanciamiento, del propio Kojève respecto del material producido durante esos cursos y recogido en el presente libro. Entrando ya en el contenido concreto de este libro, vemos que, a modo de introducción, y como una especie de prefacio general, el libro da comienzo con una traducción glosada y comentada de buena parte de la primera sección del capítulo 4, Autoconciencia, de la fenomenología del espíritu, que es la dialéctica del amo y del esclavo. Ya de entrada, pues, esa primera parte del capítulo 4 se convierte en fundamental en este libro de Kojève. Y me parece que la razón de ello no es trivial. Entenderla puede contribuir también a entender la importancia que este libro sigue teniendo. Pero voy a repasar antes el contenido de los distintos cursos. 1. En el primero de los cursos, el de 1933 a 1934, se pasan casi completamente por alto los capítulos I, 2 y 3 de la fenomenología del espíritu. A Kojève no parecen interesarle demasiado. Ya por eso cabe pensar que este libro, tal como se presenta, no quiere ser un comentario de la fenomenología del espíritu en conjunto. En este curso, el comentario se dirige casi inmediatamente de nuevo al capítulo 4. Al capítulo 3 se hace ciertamente alguna alusión al final de ese curso, pues la parte final de ese capítulo, como hemos visto más arriba, guarda también alguna relación con la filosofía religiosa de Hegel, ya que en él se introduce la noción de absoluto, pero Kojève no entra en él ni lo comenta. Como segundo apéndice del libro se recoge con el título de La idea de la muerte en la filosofía de Hegel, el texto íntegro de 2 sesiones de ese curso de 1933 a 1934. Se trata de un texto que, a diferencia del recogido al principio, a modo de introducción, ya no es una traducción glosada, sino una magnífica interpretación de la primera parte del capítulo 4 de la Fenomenología del Espíritu. A ese texto el editor le hace preceder como primer apéndice otro largo texto que lleva por título La dialéctica de lo real y el método fenomenológico en Hegel, y que es el texto íntegro de las sesiones 6 a 9 del curso siguiente, del curso de 1934 a 1935. Ese texto puede muy bien entenderse como constituyendo la sólida base de todo lo que Kojève había dicho en las 2 sesiones del curso de 1933 a 1934 sobre la idea de la muerte en la fenomenología del espíritu, si bien se trata de consideraciones que no siempre están específicamente ligadas a la fenomenología del espíritu, sino a la filosofía de Hegel en general. Finalmente, como tercer apéndice del libro se recoge un brevísimo texto sobre la estructura de la fenomenología del espíritu, con el que termina el libro y al que ya hemos hecho referencia más arriba. 2. El curso de 1934 a 1935 está dedicado a la segunda parte del capítulo 4 de la fenomenología del espíritu, que lleva por título La libertad de la autoconciencia, y que Hegel concluye con la introducción de la figura de la conciencia desgraciada, de la conciencia religiosa, de la conciencia judeo-cristiana en la interpretación de Kojève. El comentario está hecho en la perspectiva de la primera parte de ese capítulo 4,
es decir, en la perspectiva de la dialéctica del amo y del esclavo. Kojève no parece interesarse mucho ni por la transición del capítulo tercero al cuarto, ni tampoco por la transición entre las partes primera y segunda del capítulo cuarto, ni tampoco por la transición del capítulo cuarto al capítulo quinto, tal como Hegel las construye. Sobre este último tránsito, es decir, sobre el tránsito de la figura de la conciencia desgraciada a la figura de la razón observadora, dice Kojève en las notas finales de ese curso de 1934 a 1935 y en el resumen del curso 1934-1935. Por último, el hombre religioso descubre la trascendencia. Pero no será él quien la comprenda, pues, para él, lo trascendente no es el hombre, es Dios. Hegel se contenta con decir que, un buen día, el hombre se da cuenta de que su Dios, imaginario, es, en realidad, él mismo, él se reconoce en Dios. De ahí el final de su desgracia. De ahora en adelante es el hombre de la razón, se ha vuelto racional. El esclavo que busca su libertad viviendo en un mundo dominado por el amo se ve obligado a realizar una distinción entre el yo empírico sometido y el yo que supuestamente eso llegará a ser libre en el más allá, es decir, se ve obligado a vivir en una actitud religiosa. Pero, en realidad, el yo trascendente es menos libre aún que el yo empírico servil, pues el hombre religioso, con su alma inmortal, es esclavo de Dios, del amo absoluto. Para liberarse de esta desgracia, para alcanzar la satisfacción. Es decir, la plenitud realizada de su ser, el hombre debe, por tanto, abandonar primero la idea del más allá. Y el hombre termina por comprenderlo. Y al comprenderlo, el hombre deja de ser el hombre de la conciencia de sí, que tiene su culmen en la conciencia desgraciada, y se convierte en el hombre de la razón, Vernunft, que, según Hegel, no tiene de religión, pp 108 a 109 y 114 a 117. Y, sin embargo, la figura de la conciencia desgraciada retorna, según Hegel, en la cumbre misma de la razón observadora, por así decirlo, la estructura de objeto de la conciencia desgraciada no tiene, pues, por único contenido la conciencia religiosa. Kojève lo pasa por alto. 3. En el curso de 1935 a 1936, Kojève pasa rápidamente por la primera parte del capítulo quinto, dedicada a la razón científica, y se centra sobre todo en las partes segunda y tercera, es decir, en las partes prácticas de ese capítulo, entendiendo lo que Hegel describe en ellas como actitudes del intelectual prerrevolucionario, a las que interpreta de nuevo en la perspectiva de la dialéctica del amo y del esclavo del capítulo cuarto. Y así, como no parece interesarse mucho por la transición del capítulo cuarto al quinto, Kojève tampoco parece interesarse por las transiciones entre las tres partes del capítulo quinto, tal como Hegel las construye. Precisamente en el caso de este capítulo quinto ello hace que las interpretaciones de Kojève resulten discutibles en ocasiones. En todo caso, en el resumen del curso 1935-1936, las glosa así. Como continuación del comentario literal de la fenomenología del espíritu y hemos estudiado, primero, el capítulo quinto, titulado La razón, Vernunft, y dedicado a la descripción de las actitudes existenciales del intelectual, burgués, es decir, del hombre que vive en un mundo cristiano, pero que se ha vuelto ateo, del mismo modo que el cristiano religioso puede regocijarse en la desgracia de su conciencia, el cristiano ateo puede contentarse con la pura alegría, freude, que la vida intelectual le proporciona, pero ninguno de los dos podrá alcanzar la satisfacción definitiva, pp 152 a 154. 4. El curso de 1936 a 1937 está dedicado a comentar el capítulo sexto. En el comentario de este capítulo, la idea más básica de todas es
La Revolución Francesa es el intento de realizar en la tierra el ideal cristiano. Esta ideología de la libertad absoluta es, así pues, el cielo que ha descendido a la tierra, con el que la razón, ilustrada, soñaba, la realización de la libertad absoluta se hace por medio de una lucha entre facciones. Es ahí donde el esclavo, o el burgués ex-esclavo, por fin se libera, pues es ahí donde está para el Lacan, la sangrienta lucha por el reconocimiento, que le era necesaria para integrar en su ser el elemento de la dominación, de la libertad. El hombre toma conciencia mediante el terror de lo que realmente es nada. Solo tras esta experiencia se vuelve el hombre verdaderamente racional y quiere realizar una sociedad, estado, en la que la libertad sea verdaderamente posible. Hasta ese momento mismo, del terror, el hombre, aún esclavo, separa todavía el alma del cuerpo, todavía es cristiano. Pero él comprende mediante el terror que querer realizar la libertad abstracta. Absoluta significa querer realizar su muerte, y comprende entonces que quiere vivir, en cuerpo y alma, en este mundo de aquí abajo, ya que este es el único que verdaderamente le interesa y que podrá satisfacerle. Una vez más, con el terror termina la esclavitud, la relación misma de amo y esclavo y, por tanto, el cristianismo. De ahora en adelante, el hombre buscará la Befriedigung sobre esta tierra y en el interior de un estado, pp 185 y 187 a 189. Es decir, es precisamente en el terror donde se consuma para el hombre la experiencia ilustrada de que Dios, el más allá, el amo absoluto, la muerte y la libertad absoluta, son una y la misma cosa. La banalidad del vacío en que consiste, reclamando incondicionalmente su derecho de libertad, el hombre se vuelve al más acá y se da por satisfecho con él. Este hombre, sabiéndose en la trascendencia, es el Dios revelado. Y así llegamos al final. La subdivisión C del capítulo 6 trata del Estado posrevolucionario, es decir, del Imperio Napoleónico 1806. Estamos en el final de la historia. La dialéctica desemboca aquí en el advenimiento del propio Hegel, o, más exactamente, en el de la fenomenología. p. 190, la fenomenología del espíritu es la comprensión, el concepto, de esta convulsión real e ideal de la realidad, es decir, del vuelco que significan la Revolución Francesa y Napoleón, precedido para Cogebe por el definitivo vuelco que experimenta la conciencia religiosa, vuelco que hace que la libertad absoluta vaya siempre de la mano de su posible inversión, del mal radical. Al descubrir el orgullo como base inmóvil de la existencia humana, la religión cristiana verá ahí el pecado fundamental del ser humano y se esforzará en suprimirlo, y ella interpreta este orgullo como una vanidad vana. Así que mientras el mundo esté dominado por la religión cristiana, el hombre no conseguirá satisfacer su orgullo mediante la realización en el mundo del ideal de la individualidad, que es, sin embargo, el origen y el contenido esencial del cristianismo. Para realizar el cristianismo mediante la realización en el mundo empírico del ideal antropológico de la individualidad hace falta, por tanto, suprimir la religión y la teología cristianas, es decir, depurar la nueva antropología de los restos de la cosmología y de la axiología paganas del amo y liberar así al esclavo de los restos de su servidumbre. El esclavo cristiano realiza este ideal al cometer, intencionada y voluntariamente, el pecado cristiano del orgullo. Gracias a eso el orgullo queda suprimido. Aufgehoben. En cuanto tal y, al dejar de ser una vanidad vana, se mantiene en su verdad, Wahrheit, o realidad esencial revelada, pp 202 a 203. Pues el orgullo no suprimido y superado después de la comisión a sabiendas y voluntaria del pecado del orgullo es el mal radical. 5. El curso de 1937 a 1938 está dedicado a hacer primero un resumen de los 6 primeros capítulos de la fenomenología del espíritu.
Pero ese resumen consiste en una articulación de las ideas que acabo de referir, hecha otra vez desde la perspectiva de la dialéctica del amo y del esclavo del capítulo 4. Una vez más, Kojève no parece muy interesado ni en los primeros capítulos del libro ni tampoco en las transiciones entre los distintos capítulos y entre las distintas figuras dentro de los capítulos, tal como las construye el propio Hegel. A ese resumen sigue, en este mismo curso de 1937 a 1938, el texto íntegro de las magníficas lecciones cuarta y quinta de ese curso, a modo de introducción al comentario del capítulo séptimo, la religión. 6. Y. Finalmente, el presente libro incluye el texto íntegro de las 11 sesiones del curso de 1938 a 1939, dedicadas al capítulo octavo y último de la fenomenología del espíritu, el saber absoluto, que a mi juicio constituye su parte más importante. En resumen, tal como lo aconseja el editor, el lector, a fin de no perderse en esta diversidad de materiales, habría de empezar leyendo primero la glosa de la primera sección del capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu, con la que el presente libro empieza, a modo de introducción. Habría de leer después el resumen de los 6 primeros capítulos de la fenomenología del espíritu, que se hace al principio del curso de 1937 a 1938, habría de pasar después a leer los 3 apéndices, empezando quizá por el segundo, que complementan la glosa inicial que, a modo de introducción, se hace de la primera parte del capítulo cuarto y el resumen del curso de 1936 a 1937. Después habría de pasar a leer las sesiones introductorias al comentario del capítulo séptimo. Y finalmente habría de pasar a leer lo que me parece que es lo mejor del presente libro, el texto íntegro de las clases de Kojève sobre el capítulo octavo, el saber absoluto. El resto de los materiales son notas con las que acompañar una lectura directa del texto de Hegel. Algo más que un comentario. Como he dicho, el desinterés de Kojève por buena parte del conjunto de lo que es la textura y articulación concretas que Hegel da a la fenomenología del espíritu no permiten entender sin más el presente libro como un comentario a la fenomenología del espíritu en conjunto. Pero ¿por qué no habría de ser en definitiva un comentario, por fragmentario que pueda ser? Pues el libro tiene por centro los temas decisivos de los capítulos 7 y 8, entendidos, desde luego, desde la perspectiva de la dialéctica del amo y del esclavo del capítulo cuarto, la cual cobra así una posición tan destacada que deja en la sombra a todos los demás temas de la fenomenología del espíritu, con la excepción del de la libertad absoluta y el terror, el Dios revelado y el saber absoluto. Y a estos temas no los deja en la sombra, porque precisamente el venir interpretados desde esa dialéctica les da un particular realce, brillo, e incluso un cierto carácter provocador. Y, sin embargo, en el capítulo octavo de la fenomenología del espíritu, donde Hegel da un repaso general a lo que han sido los pasos principales y aún decisivos del libro en lo que respecta a aquello de lo que en el libro se trata, la dialéctica del amo y del esclavo ni siquiera es mencionada. En ese resumen del capítulo octavo, Hegel empieza haciendo referencia a la figura de la conciencia desgraciada, que es una de las que más se repiten en la fenomenología del espíritu, y hace referencia a ella precisamente en la forma en que retorna en la cumbre de la conciencia científica, capítulo quinto. La fenomenología del espíritu podría asimismo ser leída con igual derecho desde esa figura, lo cual quizá resultaría en una lectura bastante distinta de la de Kojève. Pero esta cuestión de si lo que contiene el presente libro es o no una interpretación, desde luego controvertible, de la fenomenología del espíritu en conjunto sería una cuestión bizantina y sin interés. Cualquier interpretación de la fenomenología del espíritu de Hegel habría de resultar parcial y controvertible, si, como he dicho, el intento de responderla no nos obligara, según me parece, a percatarnos de la específica y fundamental importancia que el presente libro tuvo en la filosofía del siglo XX.
La recepción de la fenomenología del espíritu por Alexandre Kojève y Jan Hypelait, es decir, el comentario de la fenomenología del espíritu de Hegel en francés por Kojève y su traducción y comentario en francés por Hypelait, han sido uno de esos acontecimientos en la filosofía del siglo XX, cuyas consecuencias aún siguen rodando y cuyos ecos están muy lejos de haberse apagado, incluso en lo tocante a detalles niños. Pongo un ejemplo: el último curso que impartió Foucault en el Collège de France, en 1984, lleva por título Le Querige de la Vérité. No cabe duda de que Foucault le oyó esa frase por primera vez a Hypelait, o la leyó por primera vez en el presente libro. Es la primera frase de la segunda de las dos citas de Hegel con las que Kojève abre el presente libro. Y como es de sobra sabido, la cuestión que movió inicialmente a Foucault como discípulo de Jan Hypelait fue la de qué clase de pensamiento filosófico podía ser aún posible después del final, que es el pensamiento de Hegel. Una cuestión, por tanto, enteramente determinada también por el comentario que hace Kojève de la fenomenología del espíritu. El que los textos de filosofía francesa suelan contener muy a menudo una apasionada crítica de Hegel, o incluso comiencen por lo que tiene el aspecto de ser un radical rechazo de Hegel, ha dado lugar muy a menudo a lo que me parece que es una inmensa confusión, la de suponer que esa filosofía consiste en otra cosa que en una repetición, un traer otra vez de vuelta, una Wiederholung de Hegel a través de Kojève e Hypelait. La dialéctica del amo y del esclavo. Para responder a la cuestión de cómo entender en conjunto los textos de Kojève que se recogen en el presente libro, lo mejor es recurrir muy sucintamente y, por tanto, de forma solo muy lejana y poco precisa, a los ingredientes de la dialéctica del amo y del esclavo que Kojève pone en el centro del presente libro, y a esa transición del capítulo 3 al capítulo 4 de la fenomenología del espíritu con la que Hegel introduce esa dialéctica, transición por la que Kojève no parece interesarse en ningún momento, sino que simplemente la pasa por alto, al igual que otras transiciones importantes que estructuran el libro de Hegel. Al principio del capítulo 4, Hegel empieza diciendo que al final del capítulo 3 hemos visto cómo la conciencia acaba teniéndose delante a sí misma como estando por detrás del mundo fenoménico, es decir, cómo la conciencia acaba reconociéndose a sí misma en ese más allá de la diversidad y del color del mundo fenoménico, en el interior o más allá que sostiene a éste. Desde el principio del capítulo 4 la autoconciencia es, por tanto, el movimiento de convertir en verdad, de hacer efectiva, la no autonomía del mundo fenoménico, tal como éste acaba de revelarse a la conciencia. La autoconciencia es el movimiento de hacer concordar el objeto con el concepto que la conciencia, en la figura ya de autoconciencia, tiene que hacerse del objeto. La autoconciencia es constitutivamente ese movimiento, la autoconciencia es esencialmente deseo. Y este es el punto de partida del presente libro de Kojève, con omisión de todo el contexto de esa transición hegeliana. Pero a renglón seguido añade Hegel que, puesto que el objeto del capítulo 3 se nos ha revelado como conciencia, se nos ha revelado como vida. La vida es un proceso de producción de formas que se reasumen otra vez en él y se extinguen, asegurando así la repetición del proceso y constituyendo de ese modo la unidad de la vida en conjunto. Esta unidad, dice Hegel, es el género, la vida, frente a las especies. Pero en el movimiento de la vida misma esta unidad que es el género no está para sí ahí como tal unidad simple, sino que en este resultado la vida remite a algo distinto de ella misma, a saber, remite a la conciencia para la que ella está ahí como esa unidad, es decir, como género. He aquí la autoconciencia, descubriéndose a sí misma, por así decirlo. Esta vida otra para la que el género está ahí como tal y es ella misma ya para sí género, es forma que abraza a todas las formas y que se tiene, por tanto, ella a sí misma por contenido, es yo igual a yo. Otro de sí que no puede ser sino el mismo, diferencia que no es diferencia ninguna. La
autoconciencia, por tanto, cuando se la mira desde su lado de vida, es de entrada el movimiento de convertir en verdad y de hacer efectivo el que en el otro de sí que es yo no puede haber sino yo. Y como la autoconciencia es constitutivamente deseo, no puede ser por este lado sino deseo que versa sobre deseo, un deseo que versa sobre otro deseo, yo igual a yo como otro que yo, como otro yo, que abarca cualquier otro yo, de modo que cualquier otro yo no puede ser sino yo, y de modo que, para que ello sea efectivo, ante yo cualquier otro yo ha de desistir de ser yo, un yo, por tanto, que no puede ser sino exigiendo ser reconocido. Pero, por otra parte, el yo otro, cada yo, abarca una totalidad que excluye al otro, ocupa como deseo y orgullo toda la extensión del yo, y, por tanto, esa exigencia de reconocimiento tiene necesariamente que ser una lucha a muerte. Cada yo ha de mostrarse como siendo capaz de hacer efectivo el quedar más allá de sí mismo, como abarcando efectivamente el todo en que consiste, como no dejando fuera nada, es decir, ha de mostrarse capaz de exponerse a la muerte, de arriesgar la vida. El individuo que no ha arriesgado su vida, dice Hegel en ese capítulo 4, puede ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este ser reconocido como una conciencia autónoma, es decir, no ha alcanzado el ser reconocido como un efectivo poder quedar más allá de sí, que es en lo que la autoconciencia propiamente consiste, y, en este sentido, no ha alcanzado la propiedad de su ser, como diría Heidegger. Pero con acabarse la vida se acaba también la autoconciencia. El yo descubre que quiere vivir, que la vida le es tan necesaria como la autoconciencia, que la vida le es tan necesaria como el consistir en estar por encima de sí, en estar más allá de la vida. Pues bien, la conciencia que en ello ha arriesgado la vida, que se ha puesto por encima de su propia positividad, es el amo, la conciencia que finalmente se ha echado para atrás ante su propia negatividad, que se ha agarrado a su propia positividad, que es conciencia, pero no en la forma del ser para sí, sino del ser para otro, es decir, que es conciencia en la forma de la coseidad, dice Hegel, es el siervo. El Señor, en lugar de matarlo, se lo reserva, servat, y lo pone a trabajar para satisfacer sus deseos. Y, el Señor es entonces conciencia que es para sí, añade Hegel, pero no solo el concepto de ella, sino conciencia que es para sí, pero que viene mediada por otra conciencia. Y así el Señor se refiere conjuntamente a la cosa y a la conciencia para la que la coseidad es lo esencial, al siervo. Se refiere al siervo a través de la coseidad a la que el siervo se ha atenido y que el siervo ha preferido antes que hacer valer su propia negatividad. Y se refiere a la cosa a través del siervo. Ahora bien, constitutivamente, en cuanto a autoconciencia, es decir, en cuanto a negatividad, el siervo también se refiere a la cosa negándola, pero, en cuanto a conciencia sometida a la coseidad, no puede llegar a su aniquilación, sino que la trabaja y elabora. Es el Señor el que por mediación del siervo se reserva la negación inmediata de la cosa, la goza. El goce del Señor consigue lo que el deseo, el simple deseo, no lograba a causa de la autonomía de la cosa. Pero la cuestión de la autonomía de la cosa, la cuestión de la autonomía o no autonomía del mundo fenoménico con la que se iniciaba la figura de la autoconciencia y en la que se decidía la verdad del concepto que ésta se hacía de su objeto, es algo que el Señor deja al siervo. El concepto del que partíamos era que el otro que yo no habría de ser sino yo, pero ahora resulta que ese otro no es eso, sino conciencia ligada a la coseidad, es el siervo. Y resulta también que la cuestión de la autonomía de la cosa es algo que el Señor deja fuera de su alcance. Tenemos, pues, que, por ambos lados, el Señor resulta ser lo inverso del concepto que la conciencia, en cuanto a autoconciencia, se hacía de sí misma como objeto de sí misma. Ese concepto queda desmentido, pues la verdad de la conciencia autónoma resulta ser lo contrario de ese concepto, es decir, resulta ser la conciencia servil y la permanencia de la autonomía de la cosa. Pero,
Puede que la conciencia servil sea también lo contrario de cómo ella se muestra y se entiende en la relación con el amo, y, por tanto, puede también que la conciencia servil sea en efecto esa verdad, es decir, sea el concepto de la autoconciencia concordando con su objeto. La conciencia servil, continúa Hegel, empieza viendo primero la esencia en otro, en el Señor, no en ella misma, la conciencia del Señor, es decir, la conciencia autónoma y que es para sí, es para ella la verdad, verdad que para ella no está en ella misma, es decir, no está en la conciencia servil. Pero sí que está en ella, pues ella es efectivamente la negatividad, el quedar por encima de todo en qué consiste la autoconciencia, pues lo que esa conciencia ha sentido en la lucha no ha sido cualquier miedillo, sino el miedo que conmueve integralmente la existencia, el miedo a la muerte, el miedo al amo absoluto, el miedo ante el más allá de sí misma en el que la propia autoconciencia consiste, el miedo ante sí misma, el miedo ante esa extrema posibilidad suya. Pues, en definitiva, el amo solo es en serio y establemente amo cuando en él trasparece establemente este amo absoluto. En el terror ante la muerte la conciencia servil ha hecho experiencia de la caducidad de sí y de todo su mundo se le iba, ella se escapaba de sí y todo su mundo se escapaba de ella, y tal movimiento, dice Hegel, es el puro ser para sí en ella que aquí es para ella. Además, ese consistir en negatividad respecto de todo se vuelve real en el servicio. Pues el trabajo es deseo contenido, desaparecer embridado, el trabajo forma y da forma. La relación negativa con el objeto se convierte en forma de ese objeto, se convierte en un objeto estable. Y lo que es mucho más importante, este formar, sigue afirmando Hegel en el capítulo 4, no solo tiene el significado positivo de que la conciencia servil queda para sí ahí como puro ser para sí, sino que tiene también un significado negativo frente al miedo. Pues en el dar forma a las cosas la propia negatividad, su ser para sí, solo se convierte en objeto para la conciencia servil porque cancela la forma opuesta. Pero precisamente esta forma negativa opuesta es el ser extraño ante el que la conciencia se aterró. Pero ahora ella destruye esa forma opuesta y se pone en el elemento de la permanencia. En el Señor, el ser extraño le es a ella otro o solo es para ella, en el miedo el ser para sí es en ella misma, en el dar forma el ser para sí se le convierte en el suyo propio para ella misma y amanece a la conciencia el que ella misma es en Y para sí. La dialéctica del amo y del esclavo abre, pues, un proceso civilizatorio que se cierra al quedar cancelada lo que en la dialéctica del amo y del esclavo le amanece a la conciencia, es decir, al quedar cancelada la forma de la objetualidad como extraña, es decir, al hacérsele efectivo a la conciencia que lo absolutamente otro que el sujeto buscaba no es sino lo absolutamente otro de él, que no es sino él. Tal cancelación es lo que se muestra al final de los capítulos V y 7 y en el capítulo 8 de la fenomenología del espíritu. Esa cancelación consiste en la libertad absoluta, cuando ésta se ha cobrado la forma de conciencia segura de sí misma. Ahora bien, para ello no es suficiente con el trabajo, no basta con la dialéctica del amo y el esclavo. Es menester también la razón observadora, es decir, la ciencia y la tecnología. Pero tampoco basta con la ciencia y la tecnología, sino que es menester que, sobre todo ello y aún más, la comedia de la libertad acabe revelándose como tragedia de lo absoluto, si es que viene aquí a cuento apelar a estas figuras del capítulo 7. Por eso, sobre el trasfondo de la dialéctica del amo y del esclavo, la figura de la conciencia desgraciada cobra en la fenomenología del espíritu una relevancia no reductible a aquella dialéctica, sino que más bien se muestra sosteniendo al trabajo moderno y a la ciencia moderna, a la conciencia fáustica moderna y a la conciencia utópica y revolucionaria moderna. En la dialéctica del amo y del esclavo está muy lejos de consumarse para la conciencia aquello que en esa dialéctica le amanece, a saber, que ella misma es en absoluto en Y para sí.
Ya la transición de la parte primera a la parte segunda del capítulo cuarto, tal como Hegel la construye y que Kojève vuelve a ignorar, tiene que ver precisamente con esa cuestión. La importancia del presente libro. Ante todo, a mí me parece que Kojève, para poner como centro de sus comentarios la dialéctica del amo y el esclavo, restringe la amplitud y el alcance que Hegel da a esta última tesis suya de la supresión de la forma de la objetualidad. Kojève simplemente no se cree ese alcance y amplitud, nadie propiamente se los cree, y, por tanto, descuida todas las transiciones que tienen que ver con ella, y no es solo que las descuide, sino que más bien las ignora por completo. Así se entiende que Kojève ignore el capítulo tercero de la fenomenología del espíritu. Para Kojève, la fenomenología del espíritu es una fenomenología de la existencia humana o histórica, y esa existencia no tiene el alcance que el capítulo tercero presta a la experiencia de la conciencia. Kojève excluye de su consideración todo lo que, siquiera remotamente, tenga que ver con el alcance que, a propósito del objeto de las ciencias modernas de la naturaleza, Hegel da en ese capítulo a la experiencia de la conciencia. Eso por un lado. Pero, por otro lado, Kojève tiene a la vista casi todo el panorama de la filosofía del siglo XX, tal como éste se gesta en el primer tercio del siglo XX antes de la catástrofe de civilización de los años 30 y 40. Kojève mira, por un lado, a Nietzsche y a su idea del final del hombre y del último hombre, que no mucho más tarde quedaría puesta en conexión con la lingüística estructural y la antropología estructural, y que a partir de ahí ejercería una profunda influencia en la filosofía del siglo XX. Es el tema central en Kojève del final del hombre y el final de la historia. Kojève mira, por otro lado, a todo lo que representa Freud y el psicoanálisis, que muy bien puede ponerse enseguida en relación con lo anterior, por más que represente otra cosa. Se trata aquí de la existencia humana como deseo. Y como deseo que versa sobre otro deseo. Kojève considera asimismo, y muy principalmente, toda la tradición de teoría revolucionaria o teoría crítica proveniente de Marx, basada en la tradición de la economía política clásica. Esa tradición de teoría revolucionaria o teoría crítica se centra en la idea de trabajo y de autoproducción humana por el trabajo y de liberación por el trabajo. Por lo demás, es evidente la relevancia que en la filosofía religiosa de Hegel que fueron estos cursos de Kojève cobra la crítica de la religión de Marx y de la izquierda hegeliana en general. Kojève mira a la vez a la tradición de pensamiento fenomenológico que había iniciado Husserl, que a fines de los años 20 del siglo XX alcanza la cumbre que es Ser y Tiempo de Heidegger, donde, en lo que respecta a la existencia humana, queda radicalmente finitizada e historificada la idea de infinitud de Hegel. El ser y la nada de Sartre, muy dependiente de Kojève, es quizá una expresión muy exacta de la idea que Kojève se hacía de ello. Y, asimismo, Kojève ve genialmente anticipado y ejemplarmente consumado en Hegel todo lo que podía ser el alcance del método fenomenológico, conforme a la idea que de éste expone Heidegger cuando desarrolla en la introducción de Ser y Tiempo la noción de fenómeno que subyace a la fenomenología o que habría de subyacerle. Y, naturalmente, Kojève no hace ninguna referencia a la tradición de filosofía analítica del lenguaje, que, en realidad, solo cobraría más visibilidad y prestancia después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya estuviesen ahí desde fines del siglo XIX y desde principios del XX la obra de Frege, buena parte de la obra de Russell y el Tractatus de Wittgenstein. Pero hoy podemos entender que, en algunas relevantes parcelas, también la tradición de filosofía analítica del lenguaje empieza a no rehuir ni mucho menos la compañía de lo que Hegel dice sobre el lenguaje en la fenomenología del espíritu y en la filosofía real de Jena, 4, de todo lo cual Kojève se hace eco. Pues bien,
con toda razón Kojève ve articulado en la primera parte del capítulo 4 de la Fenomenología del Espíritu los temas más básicos de las principales corrientes de filosofía del siglo XX. Y desde ahí los pone en relación con la temática hegeliana de la libertad absoluta y el terror, entendiéndola como una consumación de la existencia humana moderna en torno a la que la modernidad, pese a todas sus crisis y vuelcos, no tendrá más remedio que seguir indefinidamente girando. Y creo que así es. Y no solo eso, sino que Kojève, o Hippolyte Kojève, o la recepción, traducción y comentario francés de la fenomenología del espíritu de Hegel, dan un nuevo impulso a toda esa temática. Ese impulso dado desde ahí hace que esa temática, pese a toda su dispersión, mantenga una admirable unidad, articulación y coherencia en la que, desde el fondo quizá oculto o no ya siempre visible de su origen, todo comunica con todo. Y a través de la filosofía francesa ese impulso se ha hecho notar en mayor o menor medida en toda la filosofía del siglo XX. En las líneas finales y en la nota a pie de página del final del segundo apéndice, Kojève expresa muy bien cómo ve a Hegel y a algunos de los referentes desde donde está viendo a Hegel. Dice: La historia es el movimiento dialéctico del poder que mantiene en el ser a la nada que el hombre es. Y este poder mismo se realiza y se manifiesta como acción negadora o creadora, acción negadora de lo dado que el hombre mismo es, o acción de la lucha que crea al hombre histórico, y acción negadora de lo dado que es el mundo natural donde vive el animal, o acción de trabajo que crea el mundo cultural, fuera del cual el hombre no es sino nada pura, y donde solo se diferencia de la nada por un cierto tiempo, p. 635. Y en la nota añade: Inducido a error por la tradición ontológica monista, Hegel extiende a veces a la naturaleza, que no es sino positividad, no acción negadora, MJR, su análisis de la existencia humana o histórica. Dice entonces que todo cuanto es consiste, en última instancia, en un anonadamiento de la nada, un quedar en nada la nada, un neantisement to neant, MJR, lo que, evidentemente, no tiene ningún sentido. Lo dice, por ejemplo, cuando desarrolla su filosofía de la naturaleza, de inspiración schellingiana, en las lecciones de Jena de 1805 a 1806. Las tinieblas son nada, del mismo modo que el espacio y el tiempo no son, del mismo modo que, en general, todo es nada. Heidegger ha retomado los temas hegelianos de la muerte, pero ha dejado de lado los temas complementarios de la lucha y del trabajo. Asimismo, su filosofía no consigue dar cuenta de la historia. Marx mantiene los temas de la lucha y del trabajo, y su filosofía es así esencialmente historicista, pero deja de lado el tema de la muerte, aun admitiendo que el hombre es mortal, por eso él no ve, y menos aún ciertos marxistas, que la revolución es sangrienta, tema hegeliano del terror, no solamente de hecho, sino también esencial y necesariamente, p. 635, n9. Y en una nota sobre Heidegger, Kojève añade algo que quizá podría aplicarse a buena parte del pensamiento francés, tal como éste se vio impulsado por el presente libro, y que a través del pensamiento francés o con independencia de él, como, por ejemplo, en el caso de la teoría crítica, podría aplicarse quizá a buena parte del pensamiento contemporáneo. Y, por supuesto, ello no supondría ni mucho menos restarle importancia, sino muy al contrario, darle toda la importancia que tiene, o incluso a veces sobreestimar esa importancia. Dice: En nuestros días, Heidegger es el primero en haber emprendido una filosofía atea completa. Pero no parece que la haya llevado más allá de la antropología fenomenológica desarrollada en el primer volumen de Zeyn und Said, el único publicado. Esta antropología, sin ninguna duda excepcional y auténticamente filosófica, no añade, en el fondo, nada nuevo a la antropología de la PhG, que, además, probablemente jamás habríamos comprendido si Heidegger no hubiera publicado su libro, p. 584, NXLII.
Pues bien, a nosotros nos toca una vez más repensar las estructuras de la conciencia moderna, pues éstas exigen volver una y otra vez sobre ellas mismas siempre que la libertad moderna rompe las formas que se da para prestarse viabilidad. Y nos está ocurriendo que, aunque no hubiésemos podido entender nunca a Hegel sino a través del pensamiento filosófico del siglo XX, al revelarse ese pensamiento en buena parte como lecturas muy selectivas de él, Hegel, a través de ello, retorna pasando por encima de ello. Precisamente a través de ese pensamiento se nos vuelve a plantear una de las principales cuestiones que le movieron, la de cómo volver a hacer filosofía desde Hegel y después de Hegel. Y por limitarme aquí a señalar una cuestión no carente del todo de interés, frente al pensamiento posmetafísico predominante en la segunda mitad del siglo XX, Hegel retorna con la pretensión, central en la ciencia de la lógica, de que el consistir la existencia en un más allá de sí misma, es decir, de que la copertenencia de la libertad, la muerte y lo absoluto, que ocupó muy especialmente a Kojève, no es susceptible ni mucho menos de quedar reducida a finitud e interpretada como finitud al modo de Heidegger, sino que es precisamente infinitud, 5, y, por tanto, no puede quedar desligada sin más o por completo de la pretensión de la filosofía de Hegel de abrazar naturaleza e historia. Valencia, primavera de 2012.